Is it the power in his hands? Is it his? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a The Fabulous Jover. A lo largo de la historia, el wrestling se ha ido nutriendo de atletas de otras disciplinas deportivas, siendo el fútbol americano quizás el deporte que más estrellas haya aportado. Evidentemente, dejando de lado el wrestling amateur. En la década de los 60-70 no era tan habitual ese flujo de deportistas hacia el wrestling. Pero, por ejemplo, más tarde veríamos a Bad News Brown como judoka o a Ken Patera como hombre fuerte y levantador de peso, aparte de los siguientes que voy a ir nombrando a continuación. Todos ellos recalaron en este deporte espectáculo. Voy a empezar de forma cronológica hablando, obviamente, de los que tuvieron más repercusión, tanto como jugadores como luchadores. ¡Empezamos! Ernie Ladd. Ernie Ladd destacaba por su presencia imponente, dado que medía más de 2 metros de estatura, lo que le haría comenzar a jugar a baloncesto, deporte que le sirvió para abrirse las puertas de la universidad al conseguir una beca con este deporte. En 1960 se fundó la AFL como respuesta a varios territorios de fútbol americano descontentos con la NFL o simplemente con los que no les daban las franquicias para que formaran parte de esa liga. Esta liga, la AFL, operó durante 10 años y en momentos puntuales fue más popular que la propia NFL, aunque en 1970 se integraría en la NFL. Todo esto era pues un pie para continuar con Ernie Ladd, dado que Ernie Ladd estaría jugando 8 temporadas en esa AFL, teniendo en cuenta que fue seleccionado por las dos, tanto la NFL como la AFL elegiría esta última. Curiosamente, su carrera en fútbol americano empezaría a la vez que su carrera como luchador profesional. Carreras que estaría compaginando hasta que sus rodillas se lo permitieron. A partir de 1969 se dedicaría en exclusiva al wrestling, convirtiéndose en uno de los mayores heels de la década de los 70, extendiéndose esa carrera profesional sobre los cuadriláteros hasta 1985. Ernie Ladd fue entrenado por Bobo Brasil y lo hizo casi todo en el negocio. Fue promotor, fue entrenador, comentarista y sobre todo luchador. Ganaría a lo largo de su vida profesional 33 títulos, tanto por parejas como de forma y manera individual, teniendo compañeros como el Bruiser Brody u Ole Anderson, entre otros. Fue incluido en el Salón de la Fama de la WCW en el año 94 y al año siguiente sería incluido en el de la WWF, siendo el primero en ser incluido en los dos Hall of Fame. Vamos ahora con Tito Santana. Tito Santana, si algo se le puede achacar a los primeros comentaristas de la WWF en España, en el programa bautizado por estos lares como Pressing Catch, es el amor que hicieron que todos los espectadores le cogiéramos a Tito Santana. Más que nada porque era la única figura en la empresa que en cierta manera representaba a los hispanohablantes. Santana se formó en Texas y cantidad de exjugadores de fútbol hicieron esa transición al wrestling. De todos ellos, el más importante sería Santana, no como luchador, sino de jugador de fútbol profesional a pasarse a ser luchador de wrestling profesional, porque hablamos de nombres como Dustin Rhodes, Teddy DiBiase, Bruiser Brody, Tully Blanchard. Pues Santana fue uno de los pocos que tuvo pues esa carrera profesional importante después de dejar West Texas. No llegaría a la NFL, pero sí que fue a Canadá y allí estaría jugando una temporada en el año 76 en los BC Lions. La liga canadiense era una liga que fue salida para muchos que no tenían hueco en la NFL.
Santana en 1977 debutaría en el wrestling. Fue entrenado por Hiro Matsuda y lo más relevante a lo que a título se refiere fueron 2 veces campeón por parejas y 2 veces campeón intercontinental de WWF. Tito Santana destacaría por ser un gran trabajador y hasta que se separó de Rick Martel tuvo cierta relevancia en su carrera. Era un luchador técnico y siempre face. Quizás ha habido 2 grandes luchadores face en la historia del wrestling. Uno de ellos, Rick Steamboat, y otro, Tito Santana. Siempre pues, se relaciona el luchador face de libro con cualquiera de estos 2. Desde mi punto de vista, yo creo que a Tito le faltaba un poquito de carisma y mejorar esas promos, pero es uno de los luchadores más recordados de los 80 y principios de los 90. Cuando acabó su carrera en WWF en el año 93, ganaría el título de la FW y también formó parte de la AWF. Esa empresa que quería hacerle pues, la competencia a la WWF, sobre todo con ex luchadores de WWF. Pero como no pudieron conseguir un buen contrato de televisión, pues al final se fue todo al traste. En el año 2000, en esta locura de ex luchadores de WWF que iban apareciendo en cada nitro en WCW los lunes, pues pudimos ver cómo ganó a Jeff Jarrett, evidentemente con ayuda extra, pero Tito Santana ganaría a Jeff Jarrett en un nitro del año 2000 en WCW. A sus 70 años todavía sigue en activo si le llaman. Igual, si Tony Khan le interesa, lo puede llamar. Ya sabéis que todos ex WWFE son bienvenidos en Casa Khan. Seguimos. Lex Luger. La carrera de Lex Luger se extendió por 7 años en el fútbol americano. Comenzaría en 1979 con una beca en la Universidad Estatal de Pensilvania, para más tarde trasladarse a Miami. Allí jugaría con los Huracanes, luego se marcharía a Canadá y en el 82 firmó con los Green Bay Packers de Wisconsin. Pero entre que pasó un año lesionado y el siguiente fue despedido antes de que comenzara la temporada, pues es como si no hubiera firmado prácticamente. En el año 84 firmó por la United States Football League, liga que operó del 83 al 85, siendo una seria rival de la NFL, jugando para Memphis y para Tampa. Siempre ha habido ligas que han intentado pues hacer, no superar, porque era muy complicado, pero sí hacerle la competencia a la NFL, y eso siempre hemos hablado que tanto en wrestling como en otros deportes es muy interesante que haya competencia, porque eso significa que los espectadores vamos a salir ganando y también los profesionales porque tienen más salidas. En el 85, Lex Luger se planteó ser luchador profesional. Fue entrenado también por Matsuda. Con sus dos primeros años los pasaría en Florida. Más tarde pasaría a Jim Crockett Promotion y a la UWF de Bill Watts. A lo largo de su carrera fue 19 veces campeón en diferentes empresas y categorías. A destacar el hecho de ser el segundo luchador en ganar la triple corona de la WCW. Llegado a este punto, el segundo luchador que ganó la triple corona de WCW. ¿Quién sería el primero? ¿Quién puede ser? Pues ¿quién va a ser? Ric Flair. En la carrera de Luger cabe destacar ese hecho, aparte de sus 21 años en activo. Su paso prácticamente irrelevante pues para lo que iba a ser ese paso por WWF. Era considerado como el relevo de Hogan, se lo planteó muy seriamente el señor McMahon, le dio un push impresionante, iba por todas las ciudades con el Lex Express, pues diciendo lo americano que era, lo patriota que era y que iba a ser campeón del mundo, sobre todo contra Yokozuna, que era quien tenía el título en ese momento, pero al final, a pesar de levantarlo en el Intruder, ese portaaviones que hicieron pues conmemoración del 4 de julio y lo pudo levantar, pues al final se quedó todo, como se dice en los dichos populares, en agua de borrajas. Lex Luger no cuajaba y al final pues Bret Hart fue quien
sería no quien le dio la antorcha, porque según ha dicho últimamente el bueno de Hogan, jamás le dio la antorcha a nadie, pero sí que fue el campeón más importante después de Hogan. Entre Bret Hart, Shawn Michaels, ahí quedó la cosa. Lex Luger era un luchador, siempre desde mi punto de vista, un poco limitado en el ring, pero con un gran físico y que no terminó del todo de conectar con el público. Su vida de excesos llevaría a Elizabeth pues, a fallecer, lamentablemente, porque se la encontraron pues, inconsciente con una sobredosis de droga en el piso que compartía con Lex Luger porque eran pareja, y luego ya había un montón pues, de esteroides y de drogas de todo tipo. Todo eso también, pues las lesiones que acarreaban la lucha que él desarrollaba, y aparte de eso, pues los excesos le llevaron a una silla de ruedas en la cual está postrado. Luger es querido por sus compañeros y público, aunque en alguna ocasión también tuvo sus más y sus menos con algún que otro luchador, pero como ese luchador fue Bruiser Brody, pues parece que tampoco fue tanta culpa de Lex Luger como de Brody cuando no quiso vender esos golpes porque vio pues, a un tío que, salvando las distancias, era un poco cuando Steve Regal pues, se vio contra Goldberg, porque consideraba que no era un luchador y que pintaba ese tío ahí. Entonces era lo mismo que prácticamente fue con Brody, que no vendía los golpes, y Lex Luger se quedó fuera de juego porque no sabía qué hacer por lo novato que era. Seguimos. Ron Simmons. Ron Simmons es considerado el mejor jugador amateur en convertirse en luchador profesional. Estuvo 4 años jugando en la Universidad de Florida como tackle defensivo, ganando 2 veces el All-American en su puesto. En 1981 y 82 estuvo en las filas de los Cleveland Browns de la NFL, pero no jugó ningún partido de la liga regular, así que se frustró su carrera en la NFL y pasaría del 93 al 95 por los Tampa Bandit, de la liga en la que jugó Luger. Después de que la liga dejara de operar, Simmons se pasó a la lucha libre. Para los más jóvenes, quizás solo lo recuerdan de ese DAM de Simmons, pero Simmons fue entrenado, como no, por Matsuda y comenzó su carrera en el año 86 en Florida, para pasar al año siguiente a Jim Crockett Promotion y a la UWF, hasta que ya la WCW pues le abrió las puertas y ya se quedaría allí. Simmons fue una pieza muy importante de la WCW, o fue una cara en la cual recaló toda la confianza de los directivos de la empresa. Llegaría su momento, y ese momento fue el 2 de agosto del 92, ganando el título del mundo de la WCW a Vader, siendo el primer negro en ser oficialmente reconocido por la WCW como campeón mundial, y el segundo en serlo a nivel global, el segundo campeón negro del mundo. Pero bueno, si vosotros seguís mi podcast y habéis visto otros capítulos, pues eso lo desvelamos y evidentemente vamos al origen y vemos que eso no es cierto. El primer campeón del mundo negro fue Frank Crozier. En Pioneros y Pioneras Negros y Negras, ahí desmontamos todo eso. Si queréis podéis buscar el capítulo, porque siempre es interesante saber de dónde parte todo esto, y que luego, pues, conforme se va avanzando, pues hay que innovar y hay que inventar pues falsas verdades, como luego ya se puede ir desmontando, pero de momento la van colando. Ese reinado de Simmons duró 150 días hasta que Vader recuperó de nuevo ese cinto. Después de eso, pasaría 1 año y 9 meses sin hacer nada relevante por la WCW. Fue como que confiaron en él, pero poco, porque luego ya estuvo 1 año y pico ahí que no sabían qué hacer con él. Luego firmaría por la ECW y allí disputó 11 combates en el año 94. Aquí optaría en 2 ocasiones al título del mundo que poseía Shane Douglas, y en una ocasión, con su compañero Tuco el Scorpio, pues al de parejas contra Public Enemy.
En el año 95, 12 combates también en SW, uno de ellos contra Douglas por el título, y poco más haría también en la SW. Después de eso lucharía en Japón y ya se retiró de la lucha, incluso comenzó a trabajar en una empresa totalmente ajena al wrestling, hasta que, pues por avatares de la vida, fue llamado por la WWF. En julio del 96 firmaría contrato, entrando en disputa primero contra el campeón intercontinental, que sería Ahmed Johnson, y luego participaría en un torneo por el título intercontinental que quedó vacante, llegando a la final, y en esa final perdería ante Marc Mero, que Marc Mero pues sería quien ganaría el título intercontinental. En esa época tenía a Sunny de manager y apareció con un gimmick totalmente ridículo, pues un casco, bueno, era un casco pero como de goma, azul y negro, y luego también un maillot igual de ridículo que el casco, que hacía como si fuera un gladiador. Farouk Asar lo llamaban. Afortunadamente solo estaría 4 meses con ese gimmick, abandonándolo luego tanto el manager como ese ridículo maillot y casco que era horroroso. Luego fundaría la Nation of Domination, pues siendo su líder, hasta que entró en disputa con el miembro más joven, Rocky Maivia. Y luego el propio Rocky Maivia expulsaría a Farouk del propio grupo que él había fundado y creado. Esa época era la época de los grupos. Si no tenías 3, 4 o 5 amigos para montarlo, no tenías nada que hacer en la WWF. Luego se integraría en los Acolytes y fue con JBL con el que conseguiría 3 títulos por parejas. 2 como los Acolytes y 1 como APA. Se retiraría en 2004, aunque disputó varios encuentros tanto en la WWE como en el circuito independiente. Ahora vamos con uno de mis favoritos, siempre me ha apasionado y me ha gustado, Brian Pillman. Brian Pillman en fútbol americano jugó 3 temporadas, una de ellas en los Cincinnati Bengals y 2 en Calgary. Comenzaría a entrenar en el año 86 con los Hart y pronto destacaría por su pasión y por su manera de hacer las cosas. En la Stampede de los Hart lucharía unos meses en el año 86, el 87 y el 88 completos y un par de meses en el año 89, ganando en 2 ocasiones el título por parejas. Hasta que en el año 89 firmó por WCW con el nombre de Flyan Brian por su condición atlética y sus movimientos aéreos. Fue uno de los primeros en abrir las puertas a ese tipo de lucha en Estados Unidos. Comenzaría ganando el título de Estados Unidos por parejas con el Z-Men, ese título que todavía llevaba el nombre de NWA, y también ganó el título de los pesos ligeros, de los pesos pesados ligeros que llamaban, haciendo grandes combates todavía recordados contra Jason Thunder Liger. También se uniría en WCW a su amigo Steve Austin para formar los Hollywood Blondes y ganar en 2 ocasiones el título por parejas. También luchó en SW estando bajo contrato de la WCW, evidentemente con consentimiento, para luego volver a WCW y se integraría en los Four Horsemen, creando el personaje del Loose Canyon. Pillman tenía una mente creativa que no le dejaba descansar y siempre estaba pues, viendo qué hacer para mejorar sus historias. Una de ellas, por ejemplo, pues sería despedido por Bischoff en un ángulo que se fue a SW y ese ángulo pues como que no salió muy bien porque ya no volvió nunca más a WCW. Se dice que estaba negociando también a la vez con 3 empresas, con WCW, con SW y con WWF, siendo al final la WWF quien se lo llevó a su empresa. Además, lamentablemente, tuvo un accidente que se partió el tobillo y luego ya no tenía la misma movilidad que cuando luchaba y tuvo que modificar un poco su estilo de lucha. En WWF formaría parte de la Hart Foundation. El 5 de julio del año 97, lamentablemente, fue encontrado sin vida en la habitación de su hotel. Murió al final de problemas cardíacos
hereditarios porque su padre pues murió de lo mismo. Seguimos. Billy Goldberg. La carrera de futbolista de Goldberg comenzaría en el año 90 al ser becado por la Universidad de Georgia para que jugara en los Georgia Bulldogs. Más tarde sería elegido por los Ángeles Rams de la NFL jugando ese año. Luego jugaría también para los Sacramento Surge, los Sacramento Gold Miners de la Liga Canadiense y los Atlanta Falcons. En el año 95 tuvo una lesión y no fue renovado. Antes de seguir con la carrera de Goldberg, lo importante que es en Estados Unidos el deporte y lo que ha abierto a multitud de deportistas universidades que a lo mejor de otra manera o no hubieran pensado en seguir estudiando o no tenían la capacidad económica pues para coger y seguir esos estudios. Cosa muy diferente en España. Goldberg llegó al wrestling al aceptar una propuesta de Sting y Luger, debido pues obviamente a su físico, entendieron que podía encajar en la WCW de ese momento. Era un tipo sin habilidades atléticas más allá de las que desarrollaba en el campo de juego y ya contaba con 30 años y además con el hándicap de que no le gustaba el wrestling. Así que supieron adaptarse a la perfección con lo que podía ofrecer. Por ejemplo, eso es algo también muy interesante. Tiene que haber ojeadores en el wrestling y tiene que haber entrenadores que de alguna manera puedan sacar lo mejor de cada luchador. No puede ser que vayas a un show y todos los luchadores hagan todas las llaves. Todo es lo mismo. Alguno hace una en concreto, pero al final todo el mundo hace todas las llaves. Pues lo que debería de ser es un tío que le saque el máximo partido a todos y que vea cómo orientarles y cómo guiarles a la hora de desarrollar sus habilidades dentro del ring. Pero bueno, eso ya son cosas mías. Goldberg tenía un buen físico, gran fuerza y victorias en menos de 2 minutos. Algo tan sencillo que funcionó a la perfección. Encadenando una serie de victorias consecutivas y sin derrotas, sumando hasta un total de 173. Se dice que esa cifra estaba inflada, pero que no tanto como las asistencias a cualquier evento de Vince McMahon. Pero bueno, esas 173 es lo que pasaría a la historia. Goldberg fue 2 veces campeón de los Estados Unidos, una vez campeón por parejas y una vez de WCW. En 2003 llegaría a la WWE, siendo campeón de los pesos pesados de septiembre a diciembre. Luego ya, en 2004, disputaría 8 combates para retirarse hasta el 2016, que haría una aparición ganando a Lesnar en las Survivor Series, en una victoria sorpresiva de un poco más de 1 minuto. Luego ya en 2017 disputaría 3 combates. Su aparición en el Rumble, venció a Kevin Owens en 22 segundos para ganar el título universal en Fastlane, y su último combate de ese año en la WrestleMania, donde Lesnar cobró su venganza y le ganó el cinto. Después de eso se tomó un tiempo y firmó un contrato que le obligaba a hacer un número de apariciones determinadas en la empresa. Luchando en el año 19 2 combates, en el 20 otros 2, ganando a The Fiend su segundo título universal para perderlo en la WrestleMania contra Strowman, y en el 21 3 combates. En el Rumble, en WrestleMania y en Arabia. Y luego ya en el 22 un combate por el título contra Romans. Tampoco en los últimos años se ha visto que Goldberg ha sido pues egoísta. Ha firmado un contrato, han hecho lo que le han dicho, ha hecho. Y luego encima pues enterró a The Fiend en ese combate que ganaría el título universal para asombro de muchos. Estamos a la espera de que aparezca este año, pero no, porque ya el año pasado se le acabó su contrato y se le acabó las obligaciones de aparecer en la empresa. Ha participado en 15 películas, en numerosas series y programas de televisión, haciéndose muy popular, sobre todo en Estados Unidos. Y esto dedicado a mi amigo Julio Goldberg. Como no tengo la mesita esa de mezclas que tiene él, pues lo tengo que hacer yo a viva voz. Ahora vamos con
el favorito de nadie, quizás. Este favorito de nadie jugó 2 temporadas en fútbol americano. JBL destacó en sus años universitarios en fútbol para más tarde firmar con Los Ángeles Raiders, aunque fue liberado antes de que comenzara la temporada del año 90. Layfield jugó 10 partidos siendo titular en la NFL en el año 91 como tackle derecho de los San Antonio Raiders. Según cuenta la leyenda, en una ocasión dejó sus botas de vaquero en el vestuario y cuando volvió estaban llenas de orina a rebosar. Supongo que en esos vestuarios es donde él aprendió a hacer el bullying que hacía en los vestuarios de WWF. Y hasta aquí lo que puedo contar de este señor y de este caballero. Poco más. Seguimos con Dwayne Johnson. El objetivo de todo jugador amateur es, desde luego, la NFL. Pero no todas las estrellas de la universidad acaban en la mejor liga del mundo. Hay otras salidas, pero para muchos esas salidas es un fracaso, pues porque tienen las expectativas muy altas. Johnson destacaba por su envergadura. Siendo adolescente, pues ya era el más alto de la clase, ya era más fuerte que cualquiera, ya lo acusaban de tomar determinadas sustancias y estaba siempre peleándose por eso, pero esa envergadura le favorecía como jugador de fútbol americano, incluso como wrestler amateur, pero no le gustaba el wrestling amateur, y también no solamente en el instituto, sino cuando llegó a la Universidad de Miami, que era el primer objetivo que quería conseguir, y lo consiguió. El Miami solo jugaría de manera relevante el primer año, y luego ya solo estaría de apoyo. Después de acabar la carrera, fue contratado por la Liga Canadiense, pero fue despedido a los pocos meses. Así que el primer sueño de ser gran jugador de fútbol se quedó por el camino. Tuvo que recurrir a la segunda opción, y gracias a los contactos de su padre pudo abrirse la primera puerta. Pat Patterson era el hombre y el nombre. Campeón por parejas con su padre, Dwayne llamó al hombre de confianza de Vince y le comunicó su deseo de convertirse en luchador. Pat le propuso una prueba, dado que Dwayne le explicó que había sido entrenado por su padre y por un amigo de su padre, y que ya estaba preparado. Como no, la prueba no salió del todo bien, pero bueno, eso forma parte de los inicios de cualquiera. Siempre en los primeros trabajos que hemos tenido, pues ha habido algún incidente que luego lo recuerdas, pues no con cariño, pero sí que te hace gracia, vamos. Más tarde, a Johnson se le propuso un tryout en WWF. Y para sorpresa de los asistentes, el Brooklyn Brawler lo puso over ante la audiencia e hizo lucir muy bien a Maivia. Tendría unos cuantos combates, 2 o 3, hasta que por las relaciones con Lawler, las relaciones de Vince McMahon con Lawler y la USWA, fue mandado a Memphis a perfeccionarse. Para más tarde, a puro de llamar y llamar y llamar, ya estoy preparado, ya estoy preparado, ya estoy preparado, pues casi todos los días llamaba con eso. Entonces ya al final dije, venga, pues lo llevamos a Connecticut, a la sede central de la WWF, y allí lo preparamos. No era él el único, también estaba, por ejemplo, Mark Henry, que también lo estaban preparando para ser luchador. Solía ser Tom Pritchard quien los entrenaba y los preparaba. También decir que era el inicio de lo que luego sería el Performance Center. No había un Performance Center, pues había 1 o 2 rings y había algo que entrenaban y perfeccionaban, pero estaba muy lejos de lo que es hoy en día el Performance Center. Hablar más de The Rock pues ya es redundar, porque ya cualquiera sabe la carrera de The Rock. Ya esto ya es historia, pero también tengo por ahí un capítulo que hablo del inicio de The Rock, desde su nacimiento, desde cuando vivía en Hawái, cuando cambiaba de instituto, cuando empezó a jugar en Miami, todo eso, las primeras novias que tuvo, pues todo eso, porque eso está en su biografía y es el repaso que hice de su vida, y luego ya más tarde pues su carrera en WWF. Seguimos. 2 ya para concluir, rapidito.
Baron Corbin. Baron Corbin jugó en el equipo de la Universidad Estatal de Northwest en Missouri. Como profesional firmó con los Indianapolis Colts en 2009, pero lo liberaron unos meses después. De nuevo, volvió a firmar con los Indianapolis, pero lo volvieron a liberar a las pocas semanas. Se unió al equipo de los Arizona Cardinals a finales del 2009, pero se pasó su estancia igual, firmando, lo liberaban, volvió a firmar, lo volvieron a liberar y al final nunca jugó un partido de temporada regular en la NFL. Ya en 2012 firmaría un contrato de desarrollo con WWE para debutar en NXT. ¿Qué decir de Baron Corbin? Pues que también se ha intentado que triunfara, se ha intentado diferentes personajes, diferentes marcas, ahora está en NXT, sí que puede ser una salida para luchadores que no terminan de cuajar o que están desubicados en Raw o en SmackDown, llevarlos a NXT porque sí que refuerza a los chicos de NXT. No es una mala salida para ellos. Y ya para concluir, hablaré del jefe tribal, del que se ha convertido en el samoano más importante de la historia, con permiso de su primo falso, The Rock. Reigns fue titular de la línea ofensiva durante 3 años en el Georgia Tech y formó parte del primer equipo de All ACC de 2006. Reigns no fue reclutado y nunca llegó a una lista de la temporada regular de la NFL, pero jugaría una temporada en Canadá, o sea, muchos, la única salida era Canadá y pues allí les acogían con los brazos abiertos. Pero al igual que su primo, pensó que debía dedicarse a un deporte en el que destacara no solamente por sus méritos, sino por el capricho de sus jefes. Ahí lo tenemos sumando días y días de campeón, días de campeón, días de campeón. No vales para fútbol americano porque en fútbol americano lo tienes que coger y lo tienes que demostrar. Aquí da igual. Pero a pesar de ir sumando días de campeón, 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 nunca podrá superar los números de defensas y la calidad de luchas de Bruno Sammartino. Cuando tú quieres batir un récord, no solamente es por días, sino que habrá que ver y analizar ese reinado. Cuántas veces has defendido tu título, cuántas veces has luchado en ese periodo, cuánto tiempo ha durado cada combate, cómo has ganado esos combates. Pues ya que nos ponemos a estudiar un reinado, nos ponemos a estudiar de verdad. No solamente nos quedamos en que ha sido el reinado más largo de la historia, que todavía le queda para eso, pero bueno, nos puede aburrir con eso. Sí que es cierto que de Reigns hay que destacar su pundonor y haber superado su enfermedad en varias ocasiones. El haberle dado la vuelta a su personaje y encontrarse cómodo haciendo lo que está haciendo en este momento. Ahora ya se ve a un Reigns mucho más cómodo, que ya domina perfectamente ese personaje y además que lo que no hace dentro del ring sí que lo compensa con lo que hace fuera, o lo hace dentro del ring pero sin luchar. También cuando hace las promos, hay que ser sinceros y decir que Roman Reigns ha mejorado muchísimo y que yo por lo menos estoy contento de que obviamente y evidentemente superará su enfermedad y que siga larga temporada sano, porque se lo merece. Tenemos Reigns para rato, pero bueno, algo malo tiene que tener el wrestling. Chicos, chicas, nos vemos.